Hola, muy buenas tardes para todas y para todos en este 6 de agosto en que Bogotá está cumpliendo 482 años. Es un placer darles la bienvenida a esta jornada de conmemoración donde estamos haciendo énfasis en que no nos vamos a rendir. Bogotá no se rinde y por eso el quinto foro del día, donde desde la alcaldía, en conjunto con muchas entidades del distrito, estamos abordando los grandes temas que tenemos en nuestro plan de desarrollo. Este foro en particular se llama Vivir sin Miedo y vamos a evidenciar aquí cómo construir legitimidad y confianza, cómo construir paz y reconciliación, cómo construir cultura ciudadana y un entorno que nos permita lograr vivir sin miedo. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, se conectará en el transcurso del foro, así que vamos a dar inicio con un video que hemos preparado para ustedes, para que todos quedemos con una tranquilidad y una claridad de cómo estamos trabajando desde el distrito para vivir sin miedo. Como verán, tenemos un panel de invitados de lujo. Nos acompañan la secretaria de la Mujer, Diana Rodríguez Franco, el secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero Velázquez, el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Nicolás Montero Domínguez, y nuestro alto consejero para las víctimas, la paz y la reconciliación, Vladimir Rodríguez Valencia. Después de haber visto este video, y voy a empezar con la secretaria de la Mujer. Secretaria, quiero preguntarle a usted, ¿qué significa vivir sin miedo para la Secretaría de la Mujer y por qué este es un propósito tan importante en el Plan Distrital de Desarrollo? Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a mis colegas de gabinete. Muchas gracias a la ciudadanía que está conectada. A ver, vivir sin miedo es mucho más allá de lo que seguramente se nos pasa por la cabeza cuando uno dice vivir sin miedo, que es vivir seguros. Pero yo creo que eso hay que abrirlo como un abanico para entender todas las aristas de lo que significa vivir sin miedo. Entonces, lo que le apostamos a vivir sin miedo es, por ejemplo, sin miedo al acoso en el transporte público y en el espacio público, pero también vivir sin miedo en el hogar donde en el 86% de los casos las mujeres de delitos sexuales, de hecho, alguien cercano que cometió el delito. Entonces, implica también un aspecto más privado de que en el hogar podamos vivir sin miedo. Igualmente que en el trabajo, que en las instituciones, en cada una de las instituciones del distrito, en los espacios, ¿no? En las universidades, se pueda vivir, que esos puedan ser espacios seguros, que no haya acoso sexual, que además haya formas de denunciar, pero además también vivir sin miedo a
un maltrato por parte de las instituciones, ¿no? Entonces, que por ejemplo mujeres puedan llegar a la institución y no la pimponen de un lado para otro o no la revictimicen preguntándoles la misma historia varias veces o diciéndoles que no les creen o diciéndoles que mejor se aguanten un par de golpecitos más con tal de mantenerse en familia. Esas son todas las cosas que queremos desmontar y que vivir sin miedo está vivir sin miedo en estos aspectos, pero también vivir sin el miedo a la falta de oportunidades, ¿no? Vivir sin miedo a que los derechos más esenciales no se van a vulnerar. Es decir, entonces, por ejemplo, que las mujeres puedan vivir sin el miedo de esas brechas que nos separan, por ejemplo, vivir sin miedo a esa falta de oportunidades, a esa falta de competencias y habilidades tecnológicas que hoy marcan una brecha tan bárbara entre hombres y mujeres. Entonces, la razón por la que a mí me parece una apuesta importante no solamente del distrito, sino específicamente de la Secretaría de la Mujer, es para que veamos ese vivir sin miedo en una serie de espacios públicos y privados y en una serie de aspectos que no solamente son la seguridad y la integridad física, sino también la mental, la de salud, la de oportunidades, la cultural. Muchas gracias. Esto quiere decir que todas las mujeres en Bogotá conectadas con que podremos vivir sin miedo en cualquiera de los planos de nuestras vidas. Y eso me lleva a hacerle la siguiente pregunta, secretaria. ¿Cómo está trabajando el distrito, ya que estamos hablando de vivir sin miedo, para que todas las mujeres tengamos ese derecho anhelado a vivir una vida libre de violencias? Yo creo que esta administración le ha hecho una apuesta singular y es que este derecho a vivir sin miedo para mujeres, pero para toda la ciudadanía, para las víctimas, para los niños, para las niñas, para los adultos mayores, para todo el mundo, significa precisamente vivir sin miedo en distintos digamos, aspectos, componentes y facetas de la vida. Y por eso mismo es una apuesta de esta administración trabajar juntos, ¿no? Esto significa que, por ejemplo, en el caso específico de mujeres, vivir sin miedo no es algo que solo le compete y que solo le apuesta a la Secretaría de la Mujer, sino que son acciones en las que queremos trabajar juntos. Por ejemplo, entonces, el tema de violencias, las violencias contra las mujeres. Lo que hay detrás de eso es un profundo machismo y ya Nicolás, nuestro secretario de Cultura, hablará más de esto, pero digamos, para nosotros poder garantizar y trabajar por vivir sin miedo en el caso de las mujeres, pues tenemos que trabajar por reducir ese machismo y por hacer esa transformación cultural, ¿no? Pero también tenemos que vivir con la tranquilidad de que las mujeres podemos no vivir con el susto de nunca poder alcanzar las oportunidades y nunca poner a andar esos proyectos de vida. Entonces ahí, por ejemplo, entra el sistema distrital de cuidado, donde uno lo que quiere es que las mujeres precisamente vivan sin el miedo de nunca poder ganarse la beca, usarla o desarrollar, pues, como decía, su proyecto de vida. Pero también significa que, por ejemplo, en Transmilenio, estamos trabajando entre Transmilenio y la Secretaría de Seguridad para desarrollar una aplicación para que las mujeres y la ciudadanía en solidaridad pueda, digamos, reportar en tiempo real cuando estén viendo una mujer o alguien víctima de acoso. También estamos, digamos, trabajando y seguramente Hugo, nuestro secretario de Seguridad, dirá más al respecto, pero estamos trabajando con las instituciones del nivel nacional y distrital para prevenir el feminicidio y para poder estar muy atentos a las mujeres que están en riesgo de feminicidio. Y eso implica un trabajo central con medicina legal, con la fiscalía, con la policía, la Secretaría de Seguridad, Integración Social. O sea, todo esto es como para mostrar que vivir sin miedo necesita que nos articulemos, digamos, de una manera fuerte, que las víctimas del conflicto, y acá está el alto consejero, puedan vivir sin el miedo de que van a volver a ser víctimas, ¿no? Entonces, y con la tranquilidad que sus derechos, que vamos a trabajar por reparar y restaurar y reconocer sus derechos. De manera que yo creo que ese es el giro central en el vivir sin miedo, que va mucho más allá de solamente la seguridad y la integridad física, y que por eso mismo no solo depende ni de la Secretaría de la Mujer, ni de la Policía, ni de la Secretaría de Seguridad, sino de todas estas, pues,
partes del distrito y sectores del distrito ocupándose de este derecho a vivir sin miedo de las mujeres y de la ciudadanía. Secretaria, pues salimos a la calle a preguntarle a las mujeres qué le quisieran preguntar a usted sobre qué significa vivir sin miedo para una mujer de a pie, una ciudadana de la cotidianidad. Y quiero que vea las preguntas. Uy, creo que tenemos un problema técnico de audio. Creo que tenemos un problema técnico de audio y de hecho me están diciendo acá por interno que el video que pasamos al principio tampoco sonó muy bien, pero bueno, creo que hacia la transmisión se oye, pero usted las pudo leer. Sí, Nos sí, preguntan básicamente dos cosas. Sí, nos preguntan básicamente dos cosas. Una, ¿qué estamos haciendo para frenar la violencia contra las mujeres? Y dos, que es una pregunta reiterada y de hecho dos ciudadanos ahí lo hacen, es cómo poner esa denuncia, ese gran karma o ese gran misterio o ese gran mito que tienen las mujeres frente al proceso de denuncia. Cuéntenos para responderle de una vez a todas las ciudadanas que nos preguntaron esas dos cosas. Perfecto. Y pues las dos vitales, a ver, y además gracias a la ciudadanía por hacerlas, porque también nos ayuda a precisamente a conectarnos mucho más y a saber qué necesitamos hacer para realmente llegar y satisfacer esas necesidades. A ver, una apuesta grande y novedosa de esta administración fue que lanzamos una estrategia que se llama Espacios Seguros. La pandemia ha traído muchas cosas difíciles y pesadas y dolorosas, pero también ha tenido algo no esperado, que es que nos ha permitido innovar y nos ha permitido poner a andar estrategias y programas y cosas mucho más rápido y uniendo actores que antes seguramente nos hubiéramos demorado mucho más en sentarnos a la mesa a ponernos de acuerdo. Y eso es, por ejemplo, un ejemplo de los espacios seguros. Espacios seguros es una línea en algo con las tiendas de Uno, Justo y Bueno, Ara, Farmatodo, Terpel y Tostado, para que, y la Policía Metropolitana, para que en esos más de 700 espacios, ¿no?, de estas tiendas que ya mencioné, pues las mujeres puedan llegar, puedan salir de sus casas que están sufriendo violencia y llegar a un espacio seguro. ¿A qué? O a pedir que por favor sean atendidas por la policía, o a pedir que sean puestas en contacto con la Secretaría de la Mujer para que nosotros les podamos hacer el acompañamiento y la asesoría psicológica y jurídica. Y en unos casos la propia representación jurídica, ponerle abogadas gratuitas. De manera que esto lo que busca es precisamente que las mujeres que saben dónde queda el Farmatodo, el Justo y Bueno, el de Uno, el Ara, pues tengan una opción real de salir de su casa, no importa si tienen celular, no tienen celular, si tienen como los medios de transporte o no, pueden llegar a estos espacios y entonces que la policía las atienda y les ayude en el proceso, digamos, lo que se conoce como activar la ruta, es decir, que las atienda la policía, poner la denuncia, en fin, o que la atienda pues que la atendamos desde la Secretaría de la Mujer. Otra cosa que hicimos es que nuestras casas de igualdad de oportunidades, que son como los pies de la Secretaría en las distintas partes en todas las localidades de la ciudad, ahí siempre están atendiendo psicólogas y abogadas. Y entonces lo que hicimos fue, claro, cerramos las casas por la pandemia, pero volcamos todo eso a la virtualidad, es decir, por teléfono hay más de 2 personas distribuidas por localidad permanentemente atendiendo mujeres que requieran atención psicológica o jurídica. Y pues las cifras son, pues
lastimosamente, son alentadoras en términos de servicio, porque hemos atendido incluso más mujeres que cuando lo atendemos de manera presencial. Otra cosa es que triplicamos la capacidad de la línea púrpura. La línea púrpura es una línea telefónica que funciona 24 horas del día, 7 días a la semana, de manera gratuita, o sea, si uno tiene minutos o no los tiene, puede llamar. Y es atendida por profesionales, por abogadas, enfermeras, psicólogas y trabajadoras sociales. Y lo que hacen precisamente es, las mujeres pueden llamar por cualquier caso, bien sea de violencias o de otros temas, como su salud sexual y reproductiva, dudas sobre la interrupción voluntaria del embarazo, todo eso, o casos de salud mental. Ahí pueden llamar a recibir la asesoría, las atienden las profesionales, es decir, hacen los primeros auxilios psicológicos o la orientación jurídica necesaria. Y esa línea solo estaba alcanzando a atender 3 de cada 10 llamadas que entraban, es decir, teníamos una efectividad del 30%. Ahora, al triplicarla, alcanzamos una efectividad del 85%, es decir, estamos pudiendo atender en tiempo real 8 de cada 10 llamadas que nos entran. También hicimos una alianza con Smart Taxi, Sodexo y BYD, que es la empresa de los carros eléctricos, para que las mujeres que quieren ir a denunciar, ¿verdad? Y ahí empiezo a tocar el punto de las dos ciudadanas que preguntaron por cómo denunciar. Muchas veces las mujeres quieren ir a denunciar, pero no tienen los medios, no saben cómo llegar, no saben, les da más susto la ruta de llegar, por ejemplo, a la policía o a la fiscalía o a las comisarías de familia. Esto es un servicio para romper esas barreras, para que nosotros en la Secretaría de la Mujer consideremos que esa mujer lo que tiene que ir a hacer es a denunciar, le ofrecemos transporte gratuito para llegar a los sitios donde puede poner las denuncias. Y entonces ahí aterrizo a la pregunta sobre las denuncias. Bueno, mentira, terminando un punto anterior, otra de las cosas que hacemos es que en la Secretaría hay cerca de 40 abogadas que llevamos casos, es decir, de manera gratuita representamos a las mujeres en sus procesos judiciales, ¿verdad? Y entonces eso es algo también muy importante que siguió y ha seguido operando durante la pandemia. Entonces, en las audiencias o en cómo poner una demanda, una tutela, esto las representamos. Pero entonces, bueno, aterrizando el punto de la denuncia que es vital y que yo sé que también es algo que desvela al secretario de Seguridad, las denuncias se pueden hacer para ir a denunciar, para que las autoridades empiecen a investigar. Se denuncia ante la fiscalía, ante la policía y en los casos de violencia intrafamiliar, ante las comisarías de familia. Esos son como los 3 sitios por donde uno denuncia. Entonces, ahora a la fiscalía se puede denunciar, digamos, por teléfono, tienen la línea 122. Las comisarías de familia están abiertas y pueden ir presencialmente o pueden llamar al 380-3400, las comisarías operando, y en la policía. Y en cualquier caso, si esta información es confusa, dudosa, porque no como que produce dudas, ¿qué es esto? Por acá, por allá, siempre pueden consultar a la Secretaría de la Mujer y les decimos precisamente cómo es que se hace ese proceso. Perfecto, secretaria, muchas gracias. No se vaya a alejar mucho ahí, que más adelante vamos a volver con usted, porque esto todo está conectado. Consejero, otro de los temas muy importantes en el plan de desarrollo es la apuesta por convertir a Bogotá en un centro de paz y reconciliación, dando cumplimiento al acuerdo de paz, siendo ejemplares en la ciudad en trabajar por los derechos de las víctimas, por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Ayer hubo noticias muy importantes y ya le voy a preguntar por ellas, porque en Bogotá vamos a implementar 2 PDETs, que es absolutamente inédito en Colombia. Uno en la localidad de Sumapaz, que es la localidad rural más grande desde Bogotá, y otro que está en el borde suroccidental de la ciudad, donde Ciudad Bolívar limita con Soacha, que es una zona de alta concentración de víctimas y excombatientes. Vamos a trabajar en un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Con esa aprobación que se hizo ayer en el Plan de Acción Distrital, se dispusieron más de 1.8 billones de pesos para materializar esto. Yo quiero que le contemos a todas las bogotanas y bogotanos cómo va a suceder esto en la vida concreta y real. Muchas gracias, Claudio. Un saludo a todas y a todos mis compañeros de gabinete. Y si me permites, abro comillas.
Yo sé que a los muchachos debemos recordarlos y digamos que yo creo que el afán de nosotros es que la memoria de nuestros hijos, hablo como en conjunto, no se olvide ni quede en la impunidad, como han quedado muchos casos, tantos casos, que yo creo que por el temor de denunciar se han quedado muy ocultos y nosotros, nosotras, hemos trabajado tratando de darlo a conocer en ruedas de prensa, en caminatas, en las galerías mensuales que se hacen todos los viernes, recordarlos, que permanezcan vivos a diario, que lo que hicieron con ellos fue muy terrible y sobre todo dar con esto unas alertas tempranas para que otros muchachos que de pronto no se han dado cuenta de la problemática y son o pueden ser presa fácil para que ellos se enteren de lo sucedido. La idea es que ninguna otra familia se vincule a esta lista de víctimas, que ninguna otra familia viva lo que vivo yo como madre de un hijo que perdió su hacha. Cierro comillas. Empezábamos hablando del miedo y yo recuerdo y recojo mucho el miedo como un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía, que es un documento sobre el desplazamiento forzado de Claxo elaborado por una gran historiadora que se llama Martínez Villa. Y es muy importante cuando uno habla sobre el ejercicio de la política pública y los alcances y el compromiso que como distrito capital tenemos con elementos tan importantes como el PAT, pues no olvidemos nunca los relatos de la guerra, los relatos del conflicto, la memoria del conflicto, porque de esa manera también podemos entender que así como el miedo es un eje transversal en el desplazamiento y en la generación de situaciones que derivaron errores y horrores de la guerra, pues la esperanza también parte por reconocernos como humanos, como seres humanos que vivieron y que sufrieron y que vivimos y sufrimos estos horrores y errores del conflicto. Este ejercicio de traer los relatos de las víctimas, también de los sobrevivientes, de los excombatientes, lo venimos haciendo en la consejería desde hace un tiempo, un poco recogiendo las banderas que en su momento en el Centro Nacional de Memoria Histórica, con un proyecto muy interesante, lideró quien hoy es secretario de Cultura y casualmente comparte aquí cuadrito con nosotros. Y es un espacio en el cual pretendemos darle, sabes, un poco a veces a la política pública, a la administración del Estado, que no olvidemos que el Estado, que la sociedad, la conformamos seres humanos, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, a razón de casi 500.000, para ser exactos con el registro 386.000, que hoy habitan en Bogotá y que pueden alcanzar al millón fluctuante entre los municipios vecinos de Soacha, Cundinamarca y Bogotá, y que serán intervenidos con herramientas tan importantes como el Plan de Acción Distrital. El que muy bien mencionabas, Claudia, ayer fue aprobado con un alcance de 1.8 millones de pesos. El plan de acción distrital más robusto que ha tenido el Distrito Capital y con el cual, con el concurso de todas las secretarías, tanto los secretarios y secretarias aquí presentes, como las entidades adscritas, las empresas del Estado, y con el liderazgo de la apuesta del logro de ciudad para constituir a Bogotá en un epicentro de paz y reconciliación, permitirá que las víctimas del conflicto armado en Bogotá y en Ciudad Región tengan unos específicos, metas concretas, técnicamente soportadas en temas como cubrimiento en salud, más de 14.000 acompañamientos psicosociales para las víctimas del conflicto armado en Bogotá, más de 2.000 soluciones de vivienda, con un énfasis que lo hemos coordinado con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Hábitat, en las madres cabeza de familia víctimas del conflicto armado. Muy importante mencionar aquí que tenemos casi 60.000 hogares de víctimas del conflicto armado en Bogotá, que son únicamente constituidos por madres cabeza de familia o liderados, mejor, por madres cabeza de familia, también como un reflejo de situaciones derivadas del análisis del por qué se dan los desplazamientos forzados, cómo se da la fenomenología de las violencias en Colombia. Y allí también es muy importante mencionar algo, y es que así como el miedo es un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía, también nuestra lucha contra el miedo, o para vivir sin miedo, implica generar en Bogotá, en alianza con otros entes territoriales y distritales, planes de retorno y de reubicación. Porque también no es solamente el miedo que se derivó del conflicto, sino que debemos superar el miedo a retornar a los territorios donde la vida es mucho más grata para quienes fueron expulsados sin tener opciones hacia las grandes urbes, en este caso hacia Bogotá, y para que también en Bogotá, en concurso con la Secretaría de Seguridad, con los entornos de cuidado, con los planes de trabajo conjunto para mejorar los procesos de seguridad en el borde suroccidental de Soacha, donde implementaremos nuestro PEDET, quienes están ya en un proceso de reasentamiento, reubicación, como víctimas del conflicto armado producto del desplazamiento o por otros hechos, violencia sexual, masacre, reclutamiento forzado, pues tengan las condiciones para que en Bogotá se garanticen los mínimos vitales para superar la situación de vulnerabilidad de estas casi 400.000 víctimas del conflicto armado. Y también algo muy importante,
los casi 2.000 excombatientes, hombres y mujeres que le apostaron a la democracia dejando las armas y que también en este proceso de construir ecosistemas de paz en Bogotá, entornos de cuidado, hacen parte de esas nuevas ciudadanías a las cuales esperamos, con generación de competencias, de capacidades en este PAT, con todos los elementos en educación, salud, emprendimiento, recuperación socioeconómica, enfoque transversales, seguridad, desde una perspectiva de un enfoque comunitario y de protección colectiva, pues puedan dar un salto cualitativo para que en Bogotá las víctimas en clave de memoria recuerden los horrores y errores del conflicto, pero sean ciudadanos y ciudadanas en pleno ejercicio de sus derechos. Consejero, una pregunta muy puntual. Estamos a casi 4 años de haber firmado el acuerdo de paz, un acuerdo de paz que cambió la historia de este país. Y esto que vamos a hacer ejemplarmente en Bogotá le da un papel a las víctimas. ¿Cuál va a ser ese papel de las víctimas en nuestra capital? Fácil, el papel central, que es el que tienen en los acuerdos, que es el que tienen en la reconciliación, en la reconstrucción de la ciudadanía, ¿sabes? O sea, el rol de las víctimas es central y no porque lo diga la política pública, sino porque tú no puedes superar las condiciones del miedo, no puedes superar las condiciones tanto subjetivas como objetivas del conflicto armado si no tienes a las víctimas como el eje central y transversal. Al final del día, todos nosotros y nosotras como sociedad somos los llamados a implementar los acuerdos de paz, estas hojas de ruta, de planeación presupuestal, en nuestros diferentes ejercicios profesionales, prácticos, cotidianos. Pero nada de todo esto carece de sentido si no entendemos que las víctimas, o mejor, si las víctimas del conflicto armado, entendidas como un sujeto, tanto histórico como un sujeto de derechos, no son las que nos trazan un poco el horizonte. Una política pública de seguridad sin tener en cuenta las condiciones de inequidad social que tal vez o puede ser influenciaron de manera determinante para el desplazamiento interurbano no tiene sentido. Y para eso se requiere tener en cuenta el sujeto, sujeto víctima como centro. Una política de atención a violencia sexual sin tener claro que el uso del cuerpo y el uso de la mujer en el marco del conflicto armado tiene un rol específico y particular, pues no estaría en clave del proceso de reconciliación. Ni qué decir de los temas de cultura, por mencionar aquí a mis 3 compañeros de gabinete y de una vez aprovechar para ir articulando eso que llaman el Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas, ponernos en sintonía de tener a las víctimas como centro de la política pública. Al final del día todo está atravesado por allí, y no nominal, sino entendiendo que si hay víctimas es porque hay conflicto. Y si hay conflicto es porque hay unas condiciones que generan esas dinámicas del conflicto. Entonces, si pones en el centro a las víctimas, estás también atendiendo esas condiciones materiales, inmateriales, y estás también atendiendo las causas del miedo y del conflicto. Clarísimo. Nosotros también salimos a las calles a preguntar sobre este tema, pero ya nos dimos cuenta que tenemos unos problemas de audios de estos que la tecnología en la nueva normalidad no resuelve tan fácilmente. Entonces le voy a soltar la pregunta pura y dura que recogimos en la calle. ¿Qué va a hacer Bogotá concretamente por las víctimas? Mira, primero, reconocerlas. Bogotá no reconocía la existencia del conflicto armado. Y esto es muy importante mencionarlo. Se supone que en Bogotá no había efectos del conflicto. Y esto te cambia toda la política distrital. Y la alcaldesa, el día de su posesión, de hecho, desde el día de su victoria, reconoció la existencia del conflicto armado y sus efectos en Bogotá, y por tanto la política migra y se transforma. Un ejemplo histórico: en el país no se reconocía el conflicto armado hasta antes de la ley de víctimas, que es la que le da origen a todas estas políticas. La ley que reconoce que Colombia no tiene una amenaza terrorista, sino que está inmersa en dinámicas de conflicto armado, es la ley 1448 del 2011. Nosotros como administración distrital lo primero es que reconocemos que existe el conflicto armado, que existe el conflicto armado y que existen situaciones derivadas de esa fenomenología que durante décadas atravesó los diferentes dinámicas y prácticas en el territorio. Segundo, al reconocerlo, pues tú reorganizas la política pública y entiendes que hay 380.000 víctimas directas, pero que también hay una sociedad afectada. Y esa sociedad afectada y esas víctimas directas tienen diferentes tipos de atención. Tenemos atención, asistencia, reparación integral para las víctimas del conflicto armado. Ahí las cifras siempre son frías, son muy grandes: 1.8 billones, una atención para 350.000 víctimas, un plan de retornos para que se puedan favorecer tanto retornos étnicos como no étnicos, una atención en casi, llegamos ya a 100.000 hogares de víctimas con transferencias de Bogotá Solidaria en casa.
Pero pues todo esto en un día como hoy, que es el cumpleaños de Bogotá, termina siendo o una rendición de cuentas de cifras frías o un mensaje que esperemos llegue a algunas y a algunos de Bogotá reconoce que existe el conflicto y por tanto Bogotá también reconoce que existe una herramienta que es la implementación de los acuerdos de paz para que los errores y los horrores del conflicto, frase que me encanta decir porque recoge, porque además se la escuché a dos actores del conflicto armado, ex insurgencia y ex agente del Estado victimario, igualita, no se repitan. Y para que no se repitan, tienes que reconocer el problema y luego atender el problema. Y la atención del problema tiene una hoja de ruta maravillosa, que es la implementación de los acuerdos de paz. Y en concreto, aparte de todo este esfuerzo presupuestal, de todas estas cifras que podemos aquí dar, tenemos, y de la atención humanitaria inmediata que se ha dado en el marco del COVID, con, como te decía, 100.000 giros a hogares víctimas y más de 90.000 entregas de kits alimentarios específicas para víctimas y 3.000 para excombatientes, pues tenemos dos herramientas del acuerdo de paz que son los PDET, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial. Bogotá se lanzó a la apuesta innovadora de ser la primera que lo hará a nivel urbano. Ya tenemos y somos muy felices en el distrito de tener otros entes territoriales que nos están pidiendo acompañamiento técnico para copiarnos la idea. Ya hay 4 entes territoriales que van a ser PDETs urbanos y el PD rural con Sumapaz. Sumapaz que además es un lugar que desde épocas inmemoriales, temas relacionados con el cañón del Duda y pues luchas históricas de guerrillas liberales que seguramente algunos de mis compañeros de gabinete conocen a profundidad, pues ya está en mora Bogotá de reconocerla, y no solo por su importancia histórica, no solo por su importancia en los momentos determinantes de la construcción de la lógica y de la cultura política del país, sino también porque el Sumapaz es nuestra reserva ambiental, nuestra reserva campesina, nuestra reserva de agua. Y pues sin agua, si tenemos miedo a la guerra, pues sí que tendríamos que tener mucho más miedo a no tener condiciones básicas de vida. De acuerdo. Y proteger al Sumapaz es proteger la vida al final del día. Muchas gracias, consejero. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de vivir sin miedo, pues es una evocación inmediata pensar en la seguridad ciudadana. La pandemia y toda esta situación que hemos vivido en torno al confinamiento sin duda ha cambiado muchas cosas para cada uno de nosotros y de nosotras en nuestras casas. Y una de esas cosas que ha cambiado es el comportamiento de la seguridad ciudadana. Seguramente muchas personas han experimentado miedos nuevos. Yo he experimentado miedos nuevos que no conocía. Y la Secretaría de Seguridad lo sabe. Y por eso hoy está el secretario de Seguridad con nosotros. Secretario Hugo Acero Velázquez, ¿cuáles son esos nuevos matices que se están presentando en la seguridad ciudadana y cómo vamos a lograr vivir sin miedo con nuestro nuevo plan de desarrollo distrital? Bueno, primero saludar a Nicolás, a Diana, a Vladimir. Digamos, compartimos y se van a dar cuenta cómo compartimos estrechamente, digamos, estos temas, particularmente de vivir sin miedo, yo diría que vivir en convivencia y vivir con seguridad. Situación un poco difícil, pero digamos, le estamos apostando, digamos, a una sociedad que tenga mejores niveles de seguridad y desde luego de convivencia, que volvamos a retomar eso. Con el COVID y en medio de esta pandemia aparece un miedo nuevo que se adiciona a los miedos que tenemos. El miedo a ser robado, el miedo a ser atracado, el miedo a ser ultrajado, el miedo a ser violada o violado, el miedo a perder la vida. A todos esos miedos que se generan en términos de seguridad, aparece uno nuevo y es el miedo a la contaminación. Y ese miedo a la contaminación genera acciones de estigmatización en el caso de algunas poblaciones. Lo hemos visto con el personal de salud, en algunos casos, y hacia poblaciones específicas, sobre todo hacia poblaciones más vulnerables. Y ese es un reto nuevo dentro de la seguridad. ¿Cómo atender ese miedo que puede generar hechos de violencia en las comunidades, digamos, y ese, digamos, marca de alguna manera una visión particular sobre el tema de seguridad? Pero también aparecen, digamos, dentro de esos miedos, aparecen acciones que hay que atender o, digamos, problemas que hay que atender desde el punto de vista de seguridad. Y no aparecen porque fueran nuevos,
sino porque se hacen mucho más evidentes, y ahí compartimos precisamente con Diana y con la Secretaría de la Mujer y con otras instancias del gobierno distrital, todo el tema de la violencia hacia las mujeres, los niños y las niñas. Yo creo que hay un esfuerzo grande, digamos, hay un problema que estaba, pero que se hace más visible, y el tema es cómo atendemos esto de manera más directa. En una sociedad que en medio de la pandemia se ha aislado por cuidado a la misma pandemia. Y hacia adelante el reto va a ser cómo volvemos a regresar, o cómo volvemos, perdón, por la redundancia, cómo volvemos a encontrarnos y cómo volvemos a vivir como comunidad, como personas cercanas. Ese es un reto grandísimo, pero se ha hecho evidente el problema de la violencia hacia las mujeres, y como lo planteaba la Secretaría de la Mujer, estamos trabajando con distintas instituciones y estamos trabajando de manera distinta. También, digamos, en medio de esta pandemia aprendimos que no podemos sentarnos a esperar en las casas de justicia, en las comisarías de familia, en la Secretaría de la Mujer o en la Secretaría de Seguridad a que vayan las mujeres, los niños y las niñas a denunciar hechos de violencia. Lo que tenemos que atenderlos de manera directa y cotidiana, e inclusive hay que ir a buscar el problema para solucionarlo, y allí estamos trabajando. Digamos, ese es un tema que se hace más visible en medio de la pandemia y que desde luego estamos atendiendo de manera coordinada. Pero hay digamos, otros problemas que surgen en medio de esta pandemia y que debemos garantizar, y es precisamente el abastecimiento y la atención alimentaria. No es solamente el distribuir mercados, sino es cómo se distribuyen, a quién se le distribuyen y a quién se le garantiza el mínimo vital, desde el punto de vista de lo que está sucediendo, y cómo a quienes no le llegan podrían generar problemas de seguridad, y de alguna manera se han presentado, pero han sido completamente mínimos y marginales, pero que hay que atenderlos de manera integral, no solamente la atención, sino la manera como con seguridad se atienden precisamente esas necesidades. En medio de esta pandemia también tenemos que innovar en el acceso a la justicia. Como decía, ya no son las casas de justicia esperando a que lleguen, o las comisarías o las unidades de mediación, a que lleguen las personas a denunciar, sino que debemos salir a buscar el problema. Es precisamente la cercanía al problema lo que permite no solamente solucionarlo, sino garantizar la convivencia en el hogar, en la comunidad y en la ciudad. Y allí, desde luego, esa es una mirada particular que hay que tener, una acción particular que hay que tener. Pero también acciones frente al delito. Tenemos delitos y acciones de ese delito que nos preocupan. Y es, por ejemplo, la instrumentalización de poblaciones vulnerables. Hay un riesgo grande, ¿no?, que en medio de este desempleo, en medio de ese crecimiento de pobreza, pueda generarse algunas acciones de delincuencia y violencia. Y en esto no queremos estigmatizar ni queremos plantear que pobreza es igual violencia y delincuencia, porque eso no es así, pero sí puede haber procesos grandes de instrumentalización por parte de las estructuras criminales a poblaciones vulnerables, especialmente jóvenes, para que entren a ser parte de sus organizaciones y de su actividad criminal. Y ahí tenemos que orientar acciones importantes que desde luego estamos afrontando con programas con integración social, con educación, con salud, con distintas instituciones, precisamente para atender a los jóvenes. Hay un programa que se llama Programa Reto, que es acercar a esos jóvenes y darles alternativas posibles, distintas, de educación, de trabajo, de empleabilidad, que permita que efectivamente no terminen en manos de los criminales. Y una criminalidad que se especializa. Hace poco precisamente mirábamos las cifras y así como hubo contracción económica para el sector formal de la economía, también hay contracción económica para las economías ilegales, y eso nos está provocando un homicidio, el aumento de los homicidios, porque se redujo la demanda y el consumo, digamos, en la ciudad, particularmente en términos de droga. No tenemos zonas de rumba, no tenemos zonas
donde se consumía fuertemente, digamos, en la ciudad los fines de semana, eso ya no lo tenemos, y desde luego la criminalidad innova para abastecer la demanda, pero también se reduce y esa reducción hace que las estructuras se peleen por ese mercado y esa pelea hace que se incrementen los hechos de violencia. Entonces ahí hay un tema sobre el cual también estamos trabajando. Está el tema del cibercrimen, el acceso de todos los ciudadanos a las redes posibilita que los delincuentes puedan estafar y en algunos casos extorsionar a las personas que están ingresando por primera vez, digamos, a utilizar estos medios y que no conocen, digamos, de las estafas que se hacen, digamos, a través del Internet y de las redes, y en este sentido estamos trabajando ahí también con la Policía Nacional. Es un crimen que existía, pero que está creciendo en medio de esta pandemia. E igualmente el tema de la seguridad que tenemos hacia los biciusuarios, ciclistas y demás personas. Ahorita, más adelante, les muestro algunas cifras en donde uno de los delitos, quizá el delito único que está aumentando de manera particular tiene que ver con el robo de bicicletas. Los demás hurtos han venido cayendo. El homicidio permanece estable a pesar de lo que les mencionaba respecto a la violencia. Y esos son hechos que nos estaban y simplemente se han incrementado en medio de la pandemia y que dentro de nuestro plan de seguridad y convivencia y de plan de desarrollo, desde luego, los estamos atendiendo. Y finalmente hay un tema que durante muchos años no se ha atendido y es el tema carcelario y penitenciario. Ha habido hacinamiento todo el tiempo, ha crecido el hacinamiento, digamos, en la ciudad. Es difícil hacer traslados a cárceles nacionales por el problema del COVID y desde luego se exige que a quienes sean trasladados no tengan COVID, pero es difícil garantizar que, sobre todo los internos en cárceles, en el grado de hacinamiento en que están, no puedan estar con esta enfermedad. Y eso nos genera no solamente un problema en términos de falta de cupos para meter a las personas allí que han cometido delitos, sino además, sobre todo, para garantizar la seguridad y la salud de estas personas. O sea, es un riesgo de salud, es un riesgo de seguridad, por un lado hacia el tema de las personas que están recluidas, pero también hacia la ciudad por los riesgos que puede haber de motines. Ya basta ver lo que sucedió en la cárcel Modelo el 21 de marzo, cuando se presentó un motín y hubo 21 muertos después de este hecho. Entonces, son eventos que se han presentado en medio del COVID, pero que marcan la diferencia de la manera en que tenemos que atender la seguridad hacia adelante. O sea, en medio de esta pandemia no solamente se modificaron los comportamientos y nos modificamos como sociedad, sino que además se modificaron también, digamos, digamos, los temas de seguridad y convivencia y también la manera como hacia adelante los debemos atender. Yo creo que uno de los retos grandes que tenemos es cómo volvemos a recuperar la confianza en el otro. Secretario, sí. Perdón, lo interrumpo ahí, pero es que justo tenemos, pues también habíamos salido a las calles, pero con nuestro problema de audio le vamos a dar paso a las preguntas que están en nuestro live. Y eso que usted está atacando está súper relacionado con unas preguntas que nos han hecho y hay una en particular que quiero aprovechar para hacerle sobre ese aspecto que está tratando. Nos dice Ana María, ¿la alcaldía está pensando en organizar alguna campaña o hacer algo para evitar que las personas tomen justicia por su propia mano? Lo digo porque, por ejemplo, al interior de algunos barrios, por el tema del raponazo o los hurtos, las personas ya no están pensando en acudir a la policía, sino en tomar ellos mismos acciones y yo creo que esto no es correcto. ¿Qué le decimos a Ana María? Bueno, ahí estamos trabajando básicamente con nuestras unidades de mediación y con esa justicia cercana, un poco para también no solamente acercar la justicia, sino también sensibilizar, pero también lo hacemos con las autoridades, particularmente con la policía. Siempre le hemos dicho a los ciudadanos cuando suceden este tipo de cosas es que ningún ciudadano puede tomar justicia por mano propia. Algunas personas frente a un hurto deciden tomar justicia por mano propia y terminan linchando
palabra pues que es más bien asesinando a este ciudadano que has cometido ese delito. Y la pregunta que siempre hemos hecho y que hemos expuesto de manera abierta es, ¿cuál es el delito mayor? ¿El hurto o el homicidio? Y las personas que recurren precisamente a este tipo de prácticas, afortunadamente en Bogotá no son frecuentes ni son altas, pero que recurren a este tipo de prácticas, terminan siendo juzgadas precisamente por ese hecho que es el homicidio. O sea, terminan siendo perseguidas judicialmente por lo que han cometido. Y hay que llamar la atención sobre que las únicas que pueden ejercer o pueden hacer uso legítimo de la fuerza son las instituciones legítimamente constituidas, la policía, la justicia y las fuerzas militares. Yo creo que ese es un elemento importante. Ahí hay que trabajar con los ciudadanos más cercanos, sobre todo garantizando la seguridad de los ciudadanos, porque esto sucede porque no, en muchos casos no hay confianza en las autoridades, y así lo muestran las encuestas, y yo creo que un esfuerzo grande es dentro de las autoridades, y está dentro de nuestro plan, es cómo recuperamos la confianza de las autoridades, de los ciudadanos en las autoridades, la confianza en la policía, la confianza en la justicia, la confianza en la alcaldía, la confianza en nuestros sistemas de justicia cercanos, la confianza en la comisaría de familia. Hace poco se presentaba precisamente un homicidio, fue hace pocos días de una mujer que, cansada del maltrato, terminó asesinando a su esposo de varias puñaladas. Eso es, digamos, y uno tendría que preguntarse qué hicimos como institucionalidad para atender ese caso. Y es más, tendría que verificar si esta mujer no estuvo en nuestras comisarías de familia pidiendo auxilio y cuál fue la atención que le dimos a ese caso para que finalmente no terminara en ese hecho que precisamente cegó la vida de su esposo. Tenemos una pregunta que está muy reiterada, así que se la voy a juntar porque hay varias personas preguntando por el tema. En general se refieren a que ya sabían antes cuál era su cuadrante más cercano de policía y que esto ya no está funcionando así, que cómo es eso de los cuadrantes móviles, que cómo funciona este nuevo sistema, que cómo hacen para conectarse con su policía de confianza. Abordemos ese tema porque de verdad hay muchas preguntas sobre eso. Lo primero es que no ha cambiado. Puede en este momento, y yo creo que hasta comienzos de septiembre, puede seguir trabajando con su cuadrante, no hay ningún problema, puede seguir llamando al cuadrante, no se ha modificado el cronograma que tenemos de cambios, en donde el 1, 2, 3, desde luego ya lo estamos promocionando de manera muy fuerte para que los ciudadanos realicen todas sus denuncias al 1, 2, 3, digamos, ya está dispuesto y lo puede hacer, pero va a ser a partir del 1 de septiembre, cuando ya tengamos básicamente en 4 localidades, que vamos a mirar cómo funciona ese nuevo modelo de cuadrantes dinámicos, vamos a tener el desarrollo de esta iniciativa, la manera como nos vamos a acercar, la manera como el 1, 2, 3 va a dirigir en parte la operatividad de la policía en las calles. En ese momento ya, sobre todo en las 4 localidades donde vamos a trabajar, ya no será directamente con el policía de cuadrante, será con el 1, 2, 3 quien hará seguimiento, quien ordenará, digamos, los operativos específicos de policía, con la dirección de la policía, y hará seguimiento a los resultados de la acción misma ya sobre terreno. Secretario, muchas gracias. Todo este panorama nos muestra que hay un trabajo muy juicioso, muy serio, muy articulado, muy planeado en el marco de nuestro nuevo plan de desarrollo para que podamos vivir sin miedo. Pero hay un actor vital, central, fundamental, que nos ata en la vida cotidiana y es nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas. Y en este propósito de vivir sin miedo, somos como ciudadanos arte y parte. Y por eso quiero preguntarle a usted, secretario Nicolás Montero, ¿qué papel juega la transformación cultural y la ciudadanía y el cambio social que necesitamos para que sea una realidad que podamos vivir sin miedo? Miren, todo el trabajo que aquí los secretarios del Alto Consejero manifiestan, ¿cierto? Todos esos sueños, ambiciones, metas, objetivos, todo eso tiene sentido si se
hace un cambio cultural. ¿Me explico? Todo lo que podamos hablar, digamos, como gente que está en el gobierno, que por supuesto es estudiosa, que por supuesto está acá porque quiere prestar un servicio, que por supuesto lo hace porque han analizado hacia dónde sería pertinente ir, solo tiene sentido si se consolida en un cambio cultural. Solo si la sociedad en pleno, desde el individuo, desde los ciudadanos, lo puede hacer, entonces es que podemos decir que tenemos una idea de progreso concordante a todos estos planes. Los estudios dicen, entre otras cosas, que los cambios culturales se mantienen muchísimo más tiempo en las sociedades que los cambios que son simplemente impuestos. Podemos poner muchos ejemplos. Digamos, Bogotá de alguna manera ha sido cuna de cultura ciudadana. El profesor Hugo Acero estuvo en el origen de eso con la administración de Antanas Mocus. Y ha pasado mucho tiempo. Y sin embargo, varios de los cambios culturales que estuvieron ahí, ¿verdad?, se han mantenido porque se arraigaron en la conciencia de la gente en la vida cotidiana. Y por eso es que tenemos una certeza como ciudadanos. Cada vez que uno habla con los ciudadanos, dicen, nosotros queremos cultura ciudadana, es porque saben que eso quedó instalado allí. Todos los cambios que no se agencian con los ciudadanos como constructores y como agentes de cambio son muchísimo más difíciles. ¿Sí? Nuestro alto consejero para las víctimas, entre otras cosas, tiene retos enormes, porque decir cómo vamos a implementar estos procesos de paz, ¿cierto?, presentan un reto muy grande porque a lo mejor no tuvieron ese arraigo que ahora nos toca provocar. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de machismo y de correlacionar la idea entre que machismo y violencia intrafamiliar es indispensable, digamos, están íntimamente ligadas? ¿Hace cuánto tiempo lo podemos estar sabiendo, Diana? Hace, no sé, 100 años, probablemente, ¿sí? Pero si no se cambia el patrón... Sí, desde siempre, creo, sí. Desde siempre, pues, no, hay sociedades donde eso todavía no es una cuestión de reflexión, ¿cierto? Pero mientras eso no se agencia en un cambio cultural, pues todos los planes, todos los objetivos, incluso todas las constituciones serán inútiles. ¿Cuántas leyes hay que restringen y deberían o deben restringir la corrupción? Son cientos, ¿cierto? No estoy hablando solo de Colombia, estoy hablando del mundo entero. Si no hay cambios culturales que arraiguen realmente ese cambio, pues no se van a sostener. Por eso varios de los estudios que son ya muy ambiciosos nos dicen, mire, el primer acuerdo que debería existir son las leyes y la Constitución. O sea, finalmente se trata de que las leyes representen esos acuerdos que asentan esos cambios culturales. Pues ese es el reto. ¿Por qué son importantes los cambios culturales? Pues que si no, no cambian las cosas, tan fácil como es. En ese sentido, secretario, toda la administración, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de la Mujer, Víctimas, Seguridad, todas las secretarías y todas las entidades del distrito están trabajando en eso. Pero su mensaje hacia la ciudadanía, ¿cuál sería? ¿Cómo hacemos que cada ciudadana y cada ciudadano se sienta parte necesaria de este cambio? Miren, es una pregunta fácil. Sí, fácil. Porque, mire, porque en últimas, todos deseamos ser mejores. No hay una sola persona que usted le pregunte y diga, no, yo quiero ser peor. No hay ni una. Incluso dentro de las mafias más espantosas, más crueles, sus padres les dicen a sus hijos, métase a estudiar, mi hijo, para que no sea como yo. ¿Sí? Hay una ansia, ¿cierto?, de ser mejor. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hagámonos caso. Ahora, esa es la fácil de decir. ¿Cómo lo hacemos? Es harina de otro costal. Eso es mucho más difícil. Ahí tenemos decisiones muy concretas. Todos mis compañeros señalaron los serios problemas que tenemos. Todos. Es decir, cuando la Secretaría de la Mujer dice, yo pasé de tener un 30% de llamadas y migraron al 80%, ¿cierto? Y esos son los hombres, pues imagínense.
¿cierto? Solo sí, y en esto quiero contar, digamos, una anécdota que entre otras cosas me sucedió en la cárcel distrital, o digamos exmuros de la cárcel distrital con un pospenado. Los pospenados finalmente logran salir, ¿cierto? ¿Quién le da trabajo a un pospenado? Ese es un berenjenal bien grande. ¿Quién le da trabajo? Porque no es un pospenado pues, que se robó el presupuesto nacional. No, no, no. Estos son pospenados que salen de pequeños crímenes, ¿verdad? Y que han tenido niveles de educación muy difíciles. ¿Quién vuelve a confiar en un pospenado? Hugo, yo sé que les da trabajo. Pero socialmente es muy difícil. Y entonces me dice el pospenado, trabajando incluso con el profesor Antonio Mocos, me dice, mire, yo sé que para salir de la cárcel y haberme acogido a los programas que permiten acortar temas, solo yo puedo decidir eso, solo yo puedo hacerlo, ¿cierto? Pero cuando salgo a buscar el trabajo, tengo que entender una cosa, que no puedo hacerlo solo. Entonces, solo yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. En ese tránsito, ¿verdad? Es que está la construcción del cambio cultural. En ese tránsito es donde está la construcción de confianza. ¿Qué le digo a la ciudadanía? Pues no se tomen la justicia por las manos, porque es que no se trata de que salga usted solo adelante, porque no lo va a lograr. Ni siquiera, perdón, claro, como siempre mis reflexiones vienen a veces de los ámbitos culturales, un novelista trató de hacer una novela con un solo personaje. Ese se llamó Daniel Defoe cuando escribió Robinson Crusoe. No pudo. En una parte de la novela ya dijo, no, ya metámosle a viernes porque es que con quién hablamos, ¿cierto? O sea, ni siquiera él pudo. Solo no podemos hacerlo, ¿verdad? Solo yo puedo hacerlo, pero no lo podemos hacer. ¿Qué le digo a los ciudadanos? Que se vengan los problemas que quieran. ¿Machismo? ¿Lo va a resolver una sola persona? No, van a tener que resolver varias. Y la sociedad en su conjunto, entre otras cosas, con esta cosa que es la cultura ciudadana y con las paticas que tiene que decir, primero es conocimiento, decir qué es lo que tenemos que cambiar. Segundo, confiar, ¿verdad?, en que es la ciudadanía quien lo puede cambiar. Tercero, ese cambio tiene que ser voluntario y cuarto, se lo tenemos que volver una narración. En ese pegue-pegue es, véngase el problema que usted quiera, el que tenga la seguridad de que no lo va a poder resolver solo. Y por eso es que es tan importante la confianza. Clarísimo, secretario. Nos preguntan en el chat, ¿en qué consiste la estrategia ALAS que está llegando con pedagogía y cultura ciudadana a las localidades? Ese es un ejemplo, ¿sí? Mire, Bogotá, entre otras cosas, miren que tenemos una alcaldesa que realmente está en la jugada, perdón que sea tan secular. Bogotá fue la primera ciudad, digamos, que hizo un simulacro, ¿cierto? Hizo un simulacro de aislamiento. Antes de que todo fuera gravísimo, ya había hecho un simulacro. Ese simulacro, ¿para qué sirvió? Para que la gente de cultura ciudadana empezara a medir. Por eso digo, es que es importante el conocimiento. ¿Cuáles son las expectativas de la gente? ¿Qué es lo que está entendiendo? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que comunicar? ¿Cómo está percibiendo la gente el peligro o no de la enfermedad? ¿Cierto? Gracias a eso, entre otras cosas, salieron, digamos, las piezas que tocaba comunicar, que ya se volvieron reiterativas, pero pues que toca seguir insistiendo, porque no nos podemos descuidar un minuto. Un descuido nos resulta muy costoso. Entonces, lávese las manos, póngase el tapabocas bien en la nariz, ¿cierto? En todo esto, y tenga distanciamiento, que es lo más difícil del cuento, ¿sí? Active usted a la ciudad. El señor Hugo quería hacer miriñaques para todos los ciudadanos para que no para que no nos gustáramos, lo cual me parecía una idea maravillosa. Entonces, las mediciones nos dijeron, miren, lo más difícil es eso, ¿sí? Realmente, eso del distanciamiento, la gente no lo está entendiendo muy bien. ¿Cómo con los ciudadanos, si queremos cuidarnos, agenciamos ese cambio y cómo lo volvemos una narración? Entonces, ¿ALAS qué es? Ustedes saben que Bogotá está llena de colibríes, ¿cierto? Está llena de colibríes. En ese ejercicio hizo la Secretaría de Cultura, Quilecua. La fauna, los vecinos inesperados, la fauna que hay en la sabana, particularmente es rica en colibríes, ¿cierto? Es un ave entrañable que está entre el pecho y la espalda. ¿Cuál es el gesto que tenemos que hacer para preservar la vida? En lo cotidiano. No, eso es facilísimo. Extienda las alas. Lo sabemos, lo dice la ciencia. ¿Cómo lo secularizamos y lo llevamos a la calle? Acuérdese de la vida.
a las alas de distancia está poder cuidarnos. Sí, es un gesto sencillísimo. Y nos recuerda además que estamos conectados con la naturaleza, que es que estamos en un medio ambiente. Estaban hablando del Sumapaz, ¿cierto? Es que realmente esto es un milagro. Entonces es esa pieza de comunicación que está conectado a qué sabemos que tenemos que hacer y qué nos sirve para preservar la vida. ¿Muy difícil extender las alas? No, no. ¿Cómo hacemos que además sea bello, que además nos reconcilie con la vida? ¿Hay algo más bonito que decirle, hijo, extiende las alas? Pues de eso se trata, ¿cierto? Son hechos cotidianos que nos reconcilian con la naturaleza y que fundamentalmente nos sirven para cuidarnos. Y además ahí, ojo, increíble, se da un cambio cultural. No es tan difícil, no es tan complicado. Lo que pasa es que no podemos hacerlo solos. Perfecto. Para ir cerrando, ya llevamos 1 hora y 2 minutos y le vamos a cumplir a la ciudadanía con ser rigurosos con el tiempo de nuestra misión. Quiero proponerles hoy que estamos haciendo énfasis en que Bogotá no se rinde, en que necesitamos recuperar la esperanza y sacar lo mejor de cada una de nosotras y de nosotros en este momento histórico que estamos viviendo, que nos dejen cada uno de ustedes un mensaje a la comunidad digital que está conectada, la que nos verá después cuando este live quede grabado y que quiera oír un mensaje de parte de ustedes sobre por qué debemos pensarnos y proyectarnos y cómo podemos realmente vivir sin miedo. Secretaria. A ver, yo mandaría 2 mensajes. Uno a la ciudadanía y como basándome, digamos, haciéndole mucho eco a lo que viene diciendo Nicolás, es para que sobre todo las mujeres, pero todos podamos vivir, necesitamos solidaridad. Necesitamos entre todos desnaturalizar la violencia, que no se nos vuelva normal un acoso, un homicidio, un feminicidio, que desnaturalicemos eso, que no nos acostumbremos a las cifras. Que por el contrario, uno ve en el mismo sentido como la ciudadanía no dudaría un segundo si una persona mayor se cae en la calle, salga a ayudarla, o un niño se cae y entonces todos salimos a ayudar. Eso mismo con la violencia, ¿no? Y solo con la violencia con la mujer, donde el machismo está tan arraigado. Lo tenemos que desnaturalizar, parar, ¿no? Si vamos en el transporte público, decir, no, eso no puede estar. Si oímos gritos en la casa al lado, hacer algo, llamar. Si vemos... no acolitar esas violencias, ni la física, ni la verbal, ni la económica, ni la emocional. Entonces, por un lado, una cosa de desnaturalicemos, pero para desnaturalizar esa violencia necesitamos trabajar en conjunto y con solidaridad. Y lo segundo es a las mujeres que me preguntaban en un momento cómo hacer para denunciar. Yo ya les decía dónde ir a denunciar, pero ahora es un mensaje de yo reconozco lo difícil que es ir, armarse de valor, llenarse de valor y superar esos miedos para ir a denunciar, pero no están solas. Estamos listas, si es en la Secretaría de la Mujer, si es en la Alta Consejería, si es en la Secretaría de Seguridad, si quieren llegar por el lado de Cultura, por donde quieran llegar, esta administración está lista para apoyar, desde ponerles abogadas hasta atención psicosocial, hasta trabajar para que no haya esa violencia institucional. Estamos listas, de manera que ánimo, podemos entre todos superar esas barreras para denunciar. Muchas gracias. Consejero. Pues mira, yo siguiendo un poco a Diana, no comparto algo que tú planteabas, Claudia, y me pegó de ahí. No hay que recuperar la esperanza está ahí. Qué bueno. La esperanza está ahí. Y un poco es en ese sentido de no naturalizar que estamos en una situación trágica, que lo es. Pero lo han sido muchas y lo serán otras. Pero tenemos que un poco que, ¿sabes qué? Que conocer, o sea, si ve, ahora, esa es una frase que de hecho, aquí viendo el reflejo en pantalla, aquí de una gran lideresa, poco mencionada, Policarpo, que está por acá arriba, en mi cabeza a la izquierda. Ella es una vaina así que no me acuerdo muy bien, pero parafraseando era como que
Gracias, Nicolás. Como que si uno conociera el precio de su libertad, cuál diversa sería hoy su suerte. En Bogotá y en el país, y hablando del ejercicio de la libertad, pues creo que nosotros y nosotras tenemos que fijarnos más que en aquello que no nos une, en aquello que está fregado, en aquello que está muy jodido hoy, que lo está, en aquello que ha permitido mantener la esperanza en una situación tan compleja. Las redes de procesos colectivos, las redes de cuidado, el trabajo conjunto, el cuidarnos, el protegernos, el querernos, el amarnos. O sea, últimamente todo esto nos ha generado o ha profundizado las desconfianzas, y lo decía más Hugo que en su intervención, y eso sí habría que recuperarlo. La confianza es central. La confianza es central para poder superar el miedo. Y pues también entender, hombre, somos una sociedad y somos humanos. No, tampoco vamos a superar el miedo. Tenemos que tramitar el miedo, tramitarlo, generar escenarios en los cuales los conflictos, se puedan resolver de maneras dialógicas, dialécticas. Y eso seguramente nos fortalecerá en nuestras competencias ciudadanas y fortalecerá la democracia. Al final del día, nosotros y nosotros estamos hoy aquí, somos servidores públicos temporales, vamos, venimos, pero pues tenemos hoy una tarea, y es poder mantener esa esperanza o reconstruir esas cadenas de esperanza para que no sea el miedo el que gobierne, porque el miedo solo conduce a la solución fácil, que es autoritaria, mientras que la confianza, la diversidad, el tramitarlo de otra manera, pues nos lleva a soluciones democráticas, sea cuales sean. Claudio, mira, yo creo que tenemos una muy buena oportunidad con esta pandemia de reconocer un cambio cultural que debemos fortalecer. Y es el valor del trabajo doméstico. Vea, pues a mí no me ha cambiado, porque la verdad es que lavo loza, el día domingo tengo que arreglar el apartamento, trabaje donde trabaje, esa ha sido toda mi vida, digamos. Mi mamá, éramos 7 hermanos y 7 días tiene la semana. Y mi mamá, que eran 3 hermanas, 4 hombres, lo que dijo es: ninguna de sus hermanas le va a servir a ustedes. Todos y cada uno de ustedes va a tener que arreglar un día a la semana la casa, lavar la loza, planchar, y pues yo me encargo de lavar, pero planchar y hacer cada uno sus cosas. Y así nos enseñó. Y yo creo que en medio de este aislamiento, algunos hombres han comprendido el valor del trabajo de la casa. Algunas mujeres también y hombres han comprendido el valor del trabajo de la casa, de las personas que les ayudan. Y yo creo que Diana, Vladimir y Nicolás, estamos en una muy buena oportunidad para reafirmar un cambio cultural que de obligados nos tocó hacer. Y es reconocer que es muy jodido lavar la loza todos los días. Lavar la ropa es muy jodido, no hay quien ayude. Es muy jodido arreglar el apartamento, y esa vaina vale más que cualquier cosa, ¿va? Ese trabajo lo agota a cualquiera, ¿va? Hombre, mujer, niño, a cualquiera lo agota. Y ese valor de ese trabajo, la pandemia nos lo hizo reconocer. Y yo creo que estamos en una muy buena oportunidad para reafirmar un cambio cultural que se dio forzado por la pandemia. Porque hay muchos hogares que hoy no están teniendo ayuda de mujeres que les ayudaban, y les toca hacer ese trabajo. Y hay que recuperar, Moricho, tenemos esa buena posibilidad de que por primera vez, no por pedagogía, es pedagogía práctica, no por campañas, sino por realidad, podemos reafirmar un cambio cultural, a reconocer el valor del trabajo en las casas. Alguna vez escribí un artículo que
El título era Mi mamá no hace nada. Y la verdad es que desde que se levantan estas mujeres que están en el hogar, llega la noche y por eso es que apenas alcanzan a ver algo de televisión y se duermen. Y fuera eso, pues desde luego llega alguien discúlpeme, a joder. Por eso es que les duele la cabeza. Yo creo que hay muchos elementos sobre los cuales debemos, o sea, esta pandemia y esta realidad debemos utilizarla para reafirmar un cambio cultural en el valor del trabajo doméstico. Muchas gracias. Secretario Nicolás. Sí, no, se ha mencionado mucho el tema de si vamos a salir iguales o diferentes de esta pandemia. Incluso un filósofo secular muy famoso que se llama Sabater escribió un artículo diciendo no. Se le cayó la conexión al secretario. Creo que Nicolás de esta pandemia saldrá con la lección que hay que pagar los servicios públicos oportunamente. No, y nos iba a hablar de Sabater. ¿Cómo pasa esto? ¿Será que lo logramos recuperar? Ay, a Nicolás, ya viene. Voy a aprovechar esta pequeña pausa tecnológica para agradecerle a Ruth Pinzón, nuestra intérprete de lenguaje de señas, que ha estado durante 1 hora y 13 minutos haciéndonos toda la traducción del lenguaje incluyente. Ruth, muchas gracias a ti por este ejercicio tan juicioso y tan generoso de tu tiempo y de tu trabajo. ¿Qué hacemos con el secretario Nicolás? Nos vamos a quedar sin el mensaje final de él. Llamémoslo un segundo. Vamos a ver esto que hay que hacer. Algo tenemos que poder solucionar. Sí, de acuerdo. Vamos un chorro. Pero no sabemos si no pagó el celular y estaba pegado a los datos del celular. Voy a aprovechar mientras la secretaria llama al secretario Nicolás para agradecerle a toda la comunidad digital que se ha conectado hoy. Hemos tenido a lo largo de nuestra transmisión un promedio de 350 personas conectadas, que es muy importante reconocer y valorar que la ciudadanía le dedique tiempo a estos espacios de conexión, de información y que son claves para que podamos sintonizarnos en la misma frecuencia para avanzar. ¿Qué dice, secretaria? ¿Qué dijo el secretario Nicolás? Efectivamente, ya viene, que tuvo un problema técnico, pero que lo esperemos con su mensaje final. Ya viene, bueno, ya viene. Podemos aprovechar para hacer un corte comerciales, anuncios parroquiales. Sí, caben los anuncios parroquiales. Claro. Secretaria, teléfono de nuestra línea púrpura y nuestro chat púrpura para que las mujeres nos puedan escribir por nuestra línea púrpura, 01-8000. 112-137, 01-8000-112-137. Pero además, en las casas de justicia estamos y están las otras instituciones. Las comisarías de familia están funcionando. Los espacios seguros, acuérdense, las tiendas de Uno, Farmatodo, Justo y Bueno, Ara, Tostado y Terpel, ahí están para que lleguen. También, si tienen dudas, solo llamen 01-8000-112-137. Perfecto. Secretario Hugo, si la vida corre peligro, ¿dónde debemos llamar? Próximamente 123. Próximamente 123. Vamos a tener las 24 horas del día. Servidoras públicas y servidores públicos de la Secretaría de la Mujer atendiendo de manera en vivo y en directo su necesidad. Sí. Maravilloso. Y seguirle recordando a la gente, reiterándole a la gente que si la vida corre peligro, nuestra línea 123, ¿no? Nuestra línea única de emergencias. Así es. Consejero, para las víctimas. Dos cosas. Primero, un aviso parroquial muy importante. En este momento estamos en el proceso de votación colectiva y de decisión sobre los presupuestos locales en las 20 localidades. Y por primera vez en la historia tenemos una línea de inversión para memoria, paz, víctimas y reconciliación en los presupuestos de las localidades. Entonces la invitación es que
se involucren en el proceso participativo todos y todas los ciudadanos que están, digamos, allí, que conocen la realidad del barrio y que prioricemos por primera vez en la historia la posibilidad de implementar la paz en su territorio, en su localidad, en sus barrios. Y para los temas de atención y ayuda humanitaria inmediata de emergencia hay dos vías. Una, nuestra línea 195. Allí en la línea 195 hemos hecho un esfuerzo con la Secretaría General muy grande para que haya personal profesional especializado para atender a las víctimas del conflicto armado y orientar el proceso de acompañamiento psicosocial. Y la segunda, a través de nuestras redes digitales, donde hay una atención permanente 24 horas después de la migración de los centros locales de atención a víctimas. Estos son dos escenarios muy importantes en los cuales seguramente dentro de pocas horas verán ustedes al secretario de Cultura guiando en su localidad de Suba cómo votar oportunamente para la línea de memoria, paz, víctimas y reconciliación en el presupuesto local de la localidad. Yo me voy a sumar porque a que Vladimir metió su cuña, yo también meto porque la invito a votar por el sistema distrital de cuidado a nivel local. Porque eso precisamente, ese sistema distrital de cuidado entra a ayudar a quitar de los hombros de la sobrecarga que hemos tenido las mujeres históricamente, a lo que hablaba Hugo, ¿no? Entonces, que ese sistema distrital de cuidado está hecho para reconocer, para redistribuir y para reducir la cantidad de trabajos de cuidado que están desproporcionadamente en hombros de las mujeres. Entonces, ahí, por eso también pueden votar. Por eso, porque haciendo cuña. Aprovechamos este espacio para hacer los anuncios comerciales institucionales, secretario Nicolás. Sí, no. Lo bueno es que en esta votación no hay voto malo. O sea, exacto. la línea que vote se priorice uno se retira, bueno para la ciudad. Uno se retira y tiene 5 responsabilidades más. Se las manda. Nada, disculpen, no tengo un problema técnico. Tranquilo. Me estabas pidiendo, creo que el último mensaje. Yo, por supuesto, todo lo que ellos están diciendo, es que, digamos, todo lo que dijeron es tan importante. Y eso me lleva a pensar, pues, que todo esto es un rompecabezas. Decía que Sabater, este filósofo, decía que íbamos a salir peor de la pandemia. Y es un filósofo que en general siempre ha sido muy optimista. Y yo creo que hay que retarlo y decirle, pues, esa es la posibilidad, aprendemos o no aprendemos. ¿Sí? Todo lo que han dicho Diana, Vladimir, Hugo, es la oportunidad para cambiar los hábitos domésticos, es la oportunidad de los para cambiar, es la oportunidad de no dejarnos tentar, y es un mensaje fuerte y contundente de lado, de no dejarnos llevar por fantasmas autoritaristas. Es un mensaje duro y fuerte. Todas son importantes. Así que yo recomiendo una chiquitica, ¿verdad? Que sigamos cuidándonos, extiendan las balas, ¿verdad? Porque eso va a ser, ese acto pequeño ciudadano nos protege, ¿cierto? ¿Es una sola pieza del rompecabezas? Pues no, nadie soluciona algo exacto, nadie soluciona un problema con una sola iniciativa, se soluciona con muchas, ¿sí? Solo yo puedo hacerlo, pero no puedo hacerlo solo. Entonces me uno, firmo abajo en lo que dice Diana, en lo que dice Vlado, en lo que dice Hugo. Yo los invito a que con actos pequeños, cotidianos, nos sigamos cuidando y a no descuidarnos, ¿sí? Cualquier pequeño descuido, ¿sí? ¿Les puedo echar una anécdota? Por supuesto. Uno está en el Transmilenio y entonces en el Transmilenio normalmente la gente se cuida muy bien, ¿cierto? Entonces todo el mundo está con sus tapabocas, está en las salas, tal, pero entonces bajan y a comerse la empanada y ahí es en donde hay un problema, ¿cierto? Entonces cada acto pequeño salva vidas. En este momento, cada acto pequeño salva vidas. Muchas gracias, secretario. Voy a hacer el último anuncio parroquial. 7 de la noche, todos conectados en nuestras ventanas. Vamos a encender una vela para mantener viva, consejero, la esperanza y mantenernos conectados con la esperanza para rendir honor a la memoria de las personas que ya no están con nosotros y para alentar
a toda la ciudadanía a que sigamos en esta nueva normalidad con lo mejor de cada una y de cada uno de nosotros. A todas las personas que se conectaron hoy a nuestra comunidad digital, muchas gracias. Bogotá no se rinde y vamos a vivir sin miedo en un nuevo contrato social que nos permitirá como ciudad ser epicentro de paz, reconciliación y seguridad ciudadana y convivencia ciudadana. Un abrazo para todas y para todos y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes. Un Chao. abrazo, gracias Claudia, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Cuidémonos.